Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra de Dios de una manera práctica. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, yo no estoy hablando desde el punto de vista simplemente teológico. Estoy hablando de temas muy prácticos, de lo que debemos vivir en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo, cómo vivir la palabra de Dios. En el programa anterior estuve hablando acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. También hablé en un programa anterior acerca del nuevo nacimiento. Hoy quiero hablar de algunas cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas que son creyentes, lo que nosotros comúnmente llamamos la iglesia. Porque hablar del Espíritu Santo es tan lindo, tan interesante y tan importante que si uno hiciera una reflexión sincera, estamos hablando muy poco del Espíritu Santo y estamos dándole muy poca importancia. El Señor Jesucristo, cuando estaba recomendando a sus discípulos, dio una expresión muy, pero muy importante. Y quiero utilizar la palabra del Señor para mencionar lo que allí nos dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, y en el versículo 7 y 8, quiero leerlos. Dice lo siguiente: Jesús les dijo: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí encontramos que el Señor Jesús le da el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Y les dice a los discípulos: conviene que yo me vaya. Los discípulos habían estado 3 años con el Señor. Lo amaban. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían asimilado mucho de lo que Jesús les dijo. Y lo normal es que ellos lo apreciaban mucho y lo respetaban. Pero note que Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando una persona se va, nos ponemos tristes. Y las despedidas generalmente no son muy alegres, no son muy buenas. Hay tristeza, hay melancolía, hay nostalgia. Y Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cuál era la razón que les convenía a ellos? Que el Espíritu Santo iba a venir para estar con ellos permanentemente, y no solamente con ellos, sino en ellos. Y dice: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si yo me voy, se lo enviaré. Cuando el Señor hace esa promesa de que nos enviará el Consolador, y hay 3 versículos principales que habla de cuando venga el Consolador, el Señor está dando importancia a ese personaje llamado el Consolador, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 14 y el versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Note que Jesús está hablando de que Él va a enviar otro Consolador, o mejor, el Padre.
en el cumplimiento de su promesa. Si leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre que Él les dijo que vendría. Y aquí les está diciendo que el Padre va a enviar al Consolador. Y mira lo que dice el versículo 16. Yo rogaré, en el 15 dice: yo les daré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Dice en el versículo 16: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Noten la promesa. El Espíritu Santo vendría, y ya no solamente para estar con ellos, sino para estar en ellos. En el capítulo 15, pero bueno, antes de ir al capítulo 15, en el versículo 26, vuelve a hablar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En el capítulo 15 y el versículo 26 dice otra vez: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Ya van 3 veces que les está hablando del Espíritu Santo. Y en el versículo 7 del capítulo 16 dice: conviene que yo me vaya para que yo les envíe el Consolador que vendrá a ustedes. Y termina en el capítulo 16, el versículo 13, hablando otra vez del Consolador. Cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará a toda la verdad. Noten que en esta serie, capítulo 14, 15 y 16, habla 5 veces de que les enviará el Consolador, que mandará al Espíritu Santo. Y hay una serie de cosas que en los próximos programas estaré un poco más detallando de lo que el Espíritu Santo hace. Cuando Él vino, la promesa era que Él haría esas cosas, y en la medida que Él vino, las está cumpliendo, y todavía eso es actual para nosotros. Por eso es importante este tema, porque el Espíritu Santo está activo, es el agente activo en la iglesia hoy día. El Señor dijo: yo me voy, y se fue y está a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo. Pero noten que el Espíritu Santo es el que está con la iglesia ahora, es el que está con nosotros, y es el que nos da todas estas cosas. Algunas ya hablamos del nuevo nacimiento, ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y es necesario conocer también que el Espíritu Santo es el que nos da un nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Pero de estas otras cosas voy a seguir hablando en los próximos programas, porque lógicamente son cosas interesantes, pero más que interesantes son prácticas en nuestra vida, experiencias verdaderas en nuestra vida. Así que los espero en los próximos programas para hablar un poco más acerca de lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo en la vida de los creyentes. Deseo que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.